7 de la mañana con 38 minutos, 7 con 38 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya con la legisladora Luisa González de la bancada de UNES. ¿Cómo está, legisladora? Buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por estar en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Como lo escuchó en la introducción, ya la autoridad sanitaria ha declarado la emergencia para la adquisición de medicamentos y así cubrir esta deficiencia que hay en los hospitales de la red pública de salud. Se van a destinar varios millones de dólares, más de 40 millones, 43 me parece exactamente, para la adquisición de medicamentos, un clamor que estaban realizando tanto los pacientes como los médicos de estos hospitales públicos. ¿Qué opinión le merece esta declaratoria de emergencia? Buenos días, bienvenida. Hola Licenia, Alexis, qué gusto compartir con ustedes y hola a todos los que nos siguen a través de las redes en este medio de comunicación. A ver, nosotros desde la bancada de UNES pedimos realizar un exhorto al presidente de la República para que se declare en emergencia sanitaria todo el sistema de salud público. Esto quiere decir Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, solo ambos, porque los dos están con serios problemas. ¿Qué es lo que se dijo el día que se procedió con el exhorto? El asambleísta Ordóñez de la bancada oficialista decía, basta de hacer exhortos. No haríamos exhortos si el gobierno estuviera gobernando, si estuviera tomando acciones sobre las necesidades de la gente. Y salen ahora y se aprueba. Ok, sale la ministra y dice que se va a proceder con la declaratoria de emergencia. Pero lo hace solamente el Ministerio de Salud Pública y el IES. ¿Qué pasa con los usuarios del IES? ¿Qué pasa con los médicos, con el personal de salud que necesita que se le dé su nombramiento, garantizar la estabilidad laboral? Y más aún, dice la ministra que va a ser sectorizado en ciertos hospitales. No sabemos en qué hospitales, no sabemos en qué provincias, pero ¿qué nos quieren decir? El sistema de salud, todo tiene falencias, en todas las provincias. No hay uno que esté funcionando adecuadamente. Con esto quiere decir que van a haber, ¿qué? Pacientes de primera, pacientes de segunda, de tercera y de cuarta. Se va a escoger a qué pacientes se atiende y a qué pacientes no. ¿Dónde se garantiza una atención digna? ¿Dónde se garantiza el cumplimiento de los derechos constitucionales a la salud y dónde no? Porque eso no es de hacer sectorizado. Ok, sí, en una provincia sí, en otra no, este hospital sí, el otro no. ¿Y los demás pacientes qué? O sea, unos pueden vivir y otros están condenados a morir por falta de acceso a una salud digna. Mire, ¿qué pasa con el IES? Nosotros perdemos un montón de dinero, perdemos fondos de los ecuatorianos en las derivaciones. Hay hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que se mantiene con nuestros aportes de los afiliados, donde se deriva pacientes a clínicas privadas porque no hay guantes quirúrgicos, porque no hay equipamiento para los médicos, porque no hay hilo de sutura. Se están derivando hasta cesáreas. El costo es 4 veces más. Es como tener muchos hospitales, el doble de los hospitales casi. Eso es lo que está pasando. Por eso es Y ese costo importantísimo hace que la deuda del Estado con el IES se siga sistema de incrementando, salud asambleísta. público completo, total, en el 100%, IES y MSP. Le decía, y ese costo del traslado de los pacientes del IES a las clínicas y hospitales privados hace que la deuda del Estado con la seguridad social se siga haciendo cada vez más impagable. Hola. Me parece que no te escucha, Alexis. Alexis le preguntaba que esa deuda Está con el micrófono apagado. Alexis, no sé, no te escucha la legisladora, no te puede escuchar. No sé si tú me escuchas a mí, Alexis. Sí, yo te escucho. Ya, ahí lo escucho. Ahí te escucha. Le decía que si el traslado de estos pacientes a las clínicas y hospitales privados lo que hace es incrementar más la deuda que ya tiene el Estado con el IES, convirtiendo esa deuda además en impagable. Así es, mira Alexis, tienes hospital pagando médicos, pagando luz, agua, limpieza, pagando el mantenimiento del mismo y resulta que porque no se pidió, no se compró hilo de sutura, imagínate, lo derivas a otra clínica privada cuando los costos son altísimos. Es como tener 2 quirófanos, es como tener 2 consultas al mismo tiempo y tener que pagar 2 casas cuando tú ya tienes una y lo que tienes que hacer es darle las condiciones. Se está tratando de desmantelar el sistema de salud pública. Así que nuestro pedido sigue siendo nuestra lucha.
declaren sanitaria, todos, no primera y de cuarta, no, todos necesitamos una atención digna. Ese es el punto. Qué bueno que hayan escuchado el pedido de la bancada de la Revolución Ciudadana, de la bancada de UNES, pero háganlo completo, háganlo bien. Y como ya dijimos, sí hay fondos, porque el presidente emite la política mediante decreto ejecutivo, que tampoco eso se puede hablar en otra entrevista, no es legal. Quiere reformar los contratos petroleros, reduciendo el ingreso al Estado. Entonces, señor presidente, si se quiere reducir los ingresos del Estado, es porque al Estado le sobra plata. Asambleísta González, ¿por qué cree usted que en esta emergencia para la adquisición de medicamentos no se incluyó a la red del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Por qué? Mire, no quiero especular. Estamos pidiendo información desde la comisión, no nos responden con la información. Hemos pedido también que comparezcan las autoridades del IES. Cuidado, y lo que se quiera es desmantelar el IES para luego privatizarlo a precio de gallina enferma. Y aprovechando también que estoy aquí, quisiera comentar un poco sobre lo ocurrido el día miércoles en la Asamblea, una votación histórica. Bueno, creo que han habido otros temas en los que la votación ha sido unánime, pero de verdad en un tema como este se procedió al llamamiento a juicio político del corrupto PPL, Pablo Celi y falso contralor. Esto lo vino denunciando la Revolución Ciudadana del año 2017. Se dijo que estaba arrogándose funciones. Él fue removido del cargo. No estuvo legalmente en ese cargo, sin embargo, el Consejo de Participación del Trujillato, que también era ilegal, lo sostuvo en ese cargo. Pero él no estuvo solo. Han pasado 4 años y un poco más, en la que se dijo 1 millón de veces que todo el actuar era ilegal, que la Contraloría estaba sirviendo únicamente para emitir informes a conveniencia, al ojo, para perseguir a la Revolución Ciudadana. ¿Qué se hizo? Se hizo caso omiso. Hoy día todos los partidos políticos se suman al llamado de juicio político. Son las mismas que venimos denunciando la Revolución Ciudadana. Pero ¿por qué antes callaron? ¿Por qué antes callaron? Porque Celi estaba haciendo el trabajo sucio de tratar de destruir a la Revolución Ciudadana de forma ilegal. Hablaron de corrupción de Rafael Correa, hablaron de corrupción de la Revolución Ciudadana, de los miembros de la Revolución Ciudadana, de la cual orgullosamente soy parte. Pero ¿en base a qué hablaban de esa corrupción? A esos informes forjados de la Contraloría General del Estado, de un hombre corrupto que hoy está preso, no por el accionar de las autoridades del Ecuador, no por el accionar de la señora Diana Salazar, sino porque los Estados Unidos detuvieron al sobrino con dinero, que hay lavado de activos y otras acusaciones, vínculos con narcotráfico, etcétera, de acusaciones que ya eso le corresponde a la justicia, pero por eso es que llega a estar preso el señor Celi. Y ante todas las pruebas no les quedó más que seguir el proceso judicial. Y sale a la luz lo que dijimos la Revolución Ciudadana, lo que dijo Rafael Correa, lo que han dicho todos nuestros representantes del movimiento desde el año 2017. Estaba allí para forjar informes de Contraloría en contra de la Revolución Ciudadana y enmarcarnos en un discurso falso de corrupción. Hoy se demuestra que esos informes de Contraloría eran forjados simplemente para perseguir políticamente a los adversarios políticos, para no vencernos en las urnas, sino de forma ilegal. Rompieron el Estado de Derecho, rompieron la institucionalidad del país y hoy nos da el tiempo, la razón. Los corruptos siempre fueron ellos. Ya que, digamos, hemos cambiado de tema así tan rápido, yo sí quería preguntarle primero el tema de cómo está el resto de medicinas, porque ahora estamos muy preocupados del plan de vacunación que le ha dado resultados al gobierno, eso es indudable, pero más allá de la vacunación hay una realidad, usted lo estaba diciendo, yo sí quisiera que se refiera un poco a eso, porque el vicepresidente Borrero, asambleísta González, decía que para garantizar el acceso a las medicinas iban a trasladar las farmacias a los privados también, entonces eso va a generar un costo, a quién va a beneficiar, etcétera, etcétera. Ahora, sobre el tema de Celi, yo sí quería referirme a la pregunta que usted se planteaba, que esa pregunta nos la hemos hecho acá 1000 veces,
¿Por qué ahora sí? Pachacuti, Creo, PSC, etcétera, etcétera, están apoyando y votaron unánimemente para llevar al juicio a Celi, y cuando lo propuso Marcela Guiñaga junto a Juan Cristóbal Lloret en el periodo anterior, se negaron a hacerlo? ¿Por qué ahora sí a Celi, que está caído y en el piso, hay que caerle a patadas todos juntos? Y a partir de ahí, yo quisiera preguntarle también cuáles son los intereses que estarían detrás de proteger a Celi, porque hay una declaración que me parece... en un momento cobró mucha relevancia, pero hoy está como pasando desapercibida. Es la publicación de un par de tweets de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en la que ella se refiere a unos ciudadanos ilustres, entre comillas, que estarían presionando para salvar al privado de libertad Pablo Celi. Sí, a ver, vamos con lo de las farmacias. El Estado, al ser el mayor comprador de medicinas, debería tener un valor preferencial. Entre más compras, más pequeño es el valor, baja el valor. Sin embargo, el Estado ya es inmoral que compra las medicinas a precio de venta al público. Al precio que tú y yo, Alexis, vamos a comprar en una farmacia. Cuando compra por miles. Allí, eso es una de las primeras cosas que deberían revisar. El señor Borrero, en lugar de querer privatizar las farmacias, revise a qué precio se está pagando a las farmacéuticas. Ahí perdemos recursos que pueden servir tranquilamente para pagar a los médicos que hacen falta también en el sistema sanitario. 2, la Constitución Política del Estado garantiza que el acceso a los medicamentos, a que debe ser prioridad por encima del tema comercial, y que se garantice más que nada que toda la población pueda acceder a ellos y que sean genéricos. ¿Las farmacias privadas acaso tienen genéricos? 3, la función de la farmacia en los hospitales no es simplemente coger y entregar una medicina. Se hace un seguimiento al paciente. ¿Cómo va con la dosis? ¿Cómo le fue? Hay que cambiarla, no hay que cambiarle el producto, ¿cómo le sentó? Todos los hospitales en el mundo tienen farmacia. Ecuador quiere innovar. La genialidad de privatizar las farmacias. Nadie hace cosas porque no funciona, porque no es correcto. Por otra parte, ya con el tema de las derivaciones existe problemas, porque derivas por una causa y resulta que no era esa, que te facturan mal, más del valor, y ahora queremos derivar la entrega de fármacos. ¿Quién y cómo se va a controlar que en efecto la facturación corresponda y que esa facturación sea el valor correcto al que se le entregó, al producto que se le entregó? Las farmacias normalmente no tienen todos los fármacos genéricos, sino que ya vienen con una marca. ¿Cómo entonces vamos a cumplir la Constitución? Todos esos detallitos, el señor Borrero no los ha analizado. Y salen y dan declaraciones y quieren hacer cosas, y ahí nos entra la duda, quizás por beneficiar a un privado, en contra de lo que dice la norma legal. Cuidado, no sigamos los pasos de Moreno, que cada día nos parece más que seguimos en el mismo gobierno, en el que se cometían ilegalidades y se violaba el Estado de Derecho. Esperamos que se tomen las rectificaciones necesarias, porque sí se puede mejorar el sistema de salud. Lo decía el presidente Correa, si no saben cómo hacerlo, pregunten, o den un paso al costado. Que sí, que así me entregó el país Lenín Moreno. ¿Acaso no sabían qué país pedían para gobernar? Ya basta. El tema de Celi. Y en el tema de Celi, es la reflexión que yo llamo al pueblo ecuatoriano. Planteémonos, reflexionemos. Vinimos diciendo desde el año 2017 que Celi era un corrupto, que Celi estaba forjando informes, eliminando glosas. ¿Por qué? Porque querían perseguir a la Revolución Ciudadana. ¿Quién no sabía las ilegalidades? Porque se opusieron, lo que tú dices, cuando J. Lloret, Juan Cristóbal Lloret y Marcela Guiñaga pidieron el llamamiento a juicio. ¿Por qué se opusieron? Estaba protegido por Moreno. ¿Acaso el señor Villavicencio nunca se reunió con el señor Celi? Habría que preguntarle, con un poquito de sangre en la cara, que nos diga, usted nunca trabajó en conjunto, usted nunca se reunió, usted nunca articuló. Señora fiscal, ¿le llamó o no le llamó usted el señor Celi cuando ganó el señor Lazo a decirle, ganamos, amiga, ganamos? Habría que preguntarle, ¿no? O sea, yo no sé la respuesta, habría que preguntarle, que nos diga si alguna vez
ella articuló o no temas con el señor Celi. Señor Celi, todas las ilegalidades por las que se lo está procesando políticamente y judicialmente, no las cometió solo, las cometió a vista y paciencia de todos los partidos políticos que guardaron absoluto silencio. ¿Por qué callaron? Si todos sabíamos que era ilegal. O se acaban de enterar ahorita que el señor estaba ilegalmente en el cargo. No, señores, no se acaban de enterar ahorita, siempre lo supieron. Pero como era su alfil. No sé, su alfil. Era su Estaba alfil, persiguiendo la revolución. Era utilitario Celi en ese momento. Así es. En ese momento, Celi les servía para perseguir a la revolución ciudadana, por hacer informes falsos, para decir que los corruptos éramos nosotros. Señores, los corruptos siempre fueron ellos y el tiempo nos da la razón. ¿Por qué callaron? ¿Por qué dónde estaba Partido Social Cristiano? ¿Dónde está Creo, Izquierda Democrática, Pachacutic? Con todo respeto, ¿dónde estuvieron estos años? ¿Nunca se dieron cuenta? ¿Nunca supieron? Si la Revolución Ciudadana lo vino denunciando desde el año 2017. Hoy día se enteran que es un falso contralor. Hoy día se enteran que se entrometió en la justicia. Miren lo que hizo Pablo Celi, en el Consejo Nacional Electoral. Lo que hizo Pablo Celi en el Consejo Nacional Electoral es como si mañana se metiera en la función legislativa y quisiera observar por qué sí y por qué no aprobamos leyes. Lo mismo hizo con el Consejo Nacional Electoral, por qué sí y por qué no aprueba partidos políticos. Eso es ilegal, inconstitucional, y lo hizo a vista y paciencia de todos los partidos políticos, de cierta prensa corrupta que taparon a Celi porque estaba persiguiendo la Revolución Ciudadana. Yo sí llamo a la reflexión a los ecuatorianos. Todos esos informes con los que decía que la Revolución Ciudadana somos corruptos, son informes forjados a la fuerza para perseguirnos políticamente. Y hoy están aquí las pruebas. El tiempo nos dio la razón. Y por eso, porque sabíamos que somos inocentes y víctimas de una persecución política, es que nos hemos mantenido en esta lucha. Es que estamos aquí dando la cara al pueblo ecuatoriano. Asambleísta González, el señor Villavicencio, el presidente de la Comisión de Fiscalización, le ha dicho a la señora Guadalupe Llori que él tiene información de la Contraloría en la que estarían varios asambleístas con algún tipo de problema con la Contraloría. Ustedes conocen quiénes conforman esa lista de asambleístas, por un lado, y por otro, ¿qué garantía tienen que estos informes forjados, que este tipo de persecución que se hizo a través del señor Celi no se repita ahora con el contralor autonombrado, el contralor subrogante autonombrado, el señor Río Frío? Es una serie de ilegalidades, todos son de la misma trinca. Y el señor Villavicencio, ¿por qué dejó caducar los plazos? Tuvimos que irnos por otro artículo para poder llamar a Pablo Celi al Pleno para hacer el juicio político. Tuvimos que irnos por el artículo 83, numeral 2, porque el señor le echa la culpa a la secretaria, ¿no? La culpa es de la vaca, dice un libro por ahí. Le echa la culpa a la secretaria de que no notificó a tiempo el informe de la comisión, el pedido de prórroga para el informe de la comisión. Y se demuestra, él firmó tarde, pues. ¿O acaso quería tapar y librar de alguna forma a quien ha sido su compañero prácticamente, porque trabajaron juntos con el señor Celi? ¿Acaso intentó tapar a Celi? Eso sería de preguntarnos también. El señor Villavicencio dice que tiene información, el denunciólogo, ¿no? El denunciólogo que deja pasar los tiempos para que no se llame a juicio político a un corrupto PPL, persona privada de la libertad, que está ahorita en la cárcel 4. Deja pasar los tiempos y sigue denunciando de que informes que están demostrados se hacían a dedo, informes que sirven para chantajear. ¿Acaso? ¿Qué es eso de coger y decir, aquí hay informes, aquí hay... Sí, hay N cantidad de informes. Yo tengo un informe por el tema de los aviones con el señor emitido ilegalmente. Y ya habrán también los juicios de repetición, aquellos funcionarios que a dedo, porque decía el señor Contralor, pongan esto y quiten lo otro, ilegalmente forjaron informes. A esos informes se refiere el señor Villavicencio. ¿Cómo accedió a esos informes, señor Villavicencio? ¿Su amigo se los pasó? ¿El señor Celio, su gente de allá adentro, que serán gente en común, se lo pasaron esos informes? Y si es así, presente las denuncias legalmente, o está intentando atemorizar gente para conseguir algo. Esa es la pregunta.
Asambleísta, a propósito de este tema, yo lo comenté en el cierre, en el segmento de la opinión. eh, Esta suerte de muerte de fuego cruzado, perdón, esta suerte de fuego cruzado entre Zori y Villavicencio, que cuestiona la compra de vehículos, que dice que tiene informes con indicios de responsabilidad penal desde la prefectura, etcétera, etcétera. ¿A dónde vas a llevarle a la Asamblea? Porque no veo yo un poder legislativo, más allá del juicio político a Celi, más allá de los intentos de enjuiciar políticamente al defensor del pueblo Freddy Carrión. No veo una asamblea que tenga una agenda legislativa, o sea, no veo nada. Hay un proyecto de ley que ha enviado el gobierno tampoco tiene claro el panorama, entonces, ¿a dónde va a ir a parar esta asamblea con esta pelea en la que están enfrascados la presidenta de la asamblea y el presidente de la comisión de fiscalización? ¿Cómo cree usted que va a ser el desenlace de este bochornoso hecho? Hemos pedido que avancemos más rápido, se ha pedido en varias ocasiones, de hecho lo hemos hecho hasta en redes, en nuestras cuentas de cada uno de los asambleístas de UNES. Trabajemos, por favor. Se sesiona un pleno, a la hora ya se suspende, se sigue otro día. Es un desorden absoluto que sí le hemos pedido que se lleve con más agilidad, porque también tenemos que demostrar que esta asamblea es distinta. Lamentablemente dentro de la asamblea también hay gente que vive del show, y ese es el señor Villavicencio. Y el pedido es que deje el show. Tiene denuncias, preséntelas legalmente y formalmente. No ande amenazando gente, no ande chantajeando gente, señor Villavicencio. Usted dice que hay indicios de responsabilidad penal de la señora Yori. Siga el orden regular, apéguese a la legalidad. Todos los ciudadanos tienen un derecho legítimo a la defensa consagrado en la Constitución. Ella tiene sus procesos, entonces usted demuestra que tiene los procesos y esos procesos se siguen legalmente. Yo tengo un proceso en Contraloría y en Fiscalía, sí, como parte de la persecución política de la cual usted, señor Villavicencio, por si acaso nos escuche, es parte, ha sido parte de de estos años de persecución. Entonces, mire, que dejemos el show. ¿Tiene algo en contra de alguien? Presente un papel, ponga la denuncia legal si usted cree que procede. Pero andar por ahí gritando, tú tienes esto, tú tienes el otro. ¿Que habemos asambleístas con procesos en Contraloría? Sí. Cientos de ciudadanos, parte de la persecución y de los informes ilegales del señor Pablo Celi, hoy día preso por corrupto y por forjar informes a discrecionalidad de él, no conforme a la ley ni a la Constitución. ¿A esos informes se refiere el señor Villavicencio quizás? Una vez más, señor Villavicencio, ¿cómo accede usted a la información? ¿Sigue hackeando la información? ¿Hay un pedido por escrito, legal, donde usted dice, entréguenme esta información y le entregaron legalmente? Vamos por ahí. Señor Villavicencio, cuéntenos cómo obtiene usted la información y deje de hacer show. Presente denuncias, presente demandas, presente lo que corresponda, pero hágalo seriamente. Le traslado una pregunta de un oyente. Le traslado una pregunta de un oyente que está atento a la entrevista y al diálogo con usted, legisladora. ¿Cómo es que no se quemaron esos informes de los 15 asambleístas que dice Villavicencio que tiene? Porque parece que en el incendio de octubre convenientemente hubo cosas que sí se quemaron y otras que no. Por ejemplo, las glosas que el señor Pablo Celi, preso hoy día en la cárcel 4 por corrupto, por ejemplo, las glosas que desvaneció a Telefónicas, las glosas que desvaneció a Odebrecht. Hay gente sentenciada por Odebrecht, por casos con Odebrecht, pero Odebrecht está libre. Extraño. Y sí, ¿cómo es que eso no se perdió? Por eso digo, preguntémosle, señor Fernando Villavicencio, cuéntenos qué información tiene y cuál fue el procedimiento que siguió para acceder a esa información. ¿O usted acaso sigue hackeando cuentas? ¿O usted acaso sigue de forma ilegal obteniendo información? O sea, es importante que la ciudadanía se entere cuál es el procedimiento que utilizó el señor para obtener la información que tiene. Porque si yo les digo, yo tengo aquí un pedido de juicio, yo le puedo decir, lo bajé de la página web, lo saqué de aquí, accedí de tal forma, o este es mi pedido que hice con firma y rúbrica. Basta de decir, soltar comentarios para perseguir y presionar gente. Hay que actuar con seriedad. Si tiene información, diga cómo la consiguió, y si cree que alguien es culpable de algo, ponga las denuncias correspondientes con su firma, con su rúbrica, con su puño y letra. Pero el señor Villavicencio ha asegurado que esa información le entregó la entonces contralora subrogante, la señora Zárate.
Y se la Valentina Sara. entregó, es como que yo voy y le digo, ay, mira, compañero, compadre, perdón la informalidad del comentario, pero es que es así. Así, mira, yo fui por ahí, me encontré con ella y le dije, oye, ¿no tienes por ahí unos informes de Contraloría? Pásamelos. Y le dice, sí, toma, toma. Entonces, ¿cuál es el nivel de relación que tenían? Así es como se procede. Así es como un representante del pueblo ecuatoriano procede. Con esa informalidad de, oye, ¿tienes esta información de estos de aquí que me caen bien, que me caen mal? Pásamela. ¿Para qué? Así, acceden a nuestra información sin un documento por escrito. Ese es el proceder de un asambleísta de la República, representante del pueblo ecuatoriano. Así queremos transformar la patria, señores. El denunciólogo, el periodista, dice él, comunicador, perseguido político en su momento. Estas son las cosas que él hace. Y así es como se ha manejado estos años. Esta es la falta de formalidad y seriedad. Este es el show en el que vivimos. Basta. Si tiene información, diga cómo la consiguió. 1, si fue formal y legal, la forma de conseguirla. 2, y 3, ponga las denuncias que corresponden, pues. No esté amenazando gente. Asambleísta, para ir cerrando porque se nos termina el tiempo, ayer el Ecuador vivió otro episodio triste, lamentable, trágico, de una crisis penitenciaria que por más anuncios que se hagan, que por más que se cambien o se designen nuevas autoridades, esto no funciona. 6 privados de libertad fallecieron ayer en un intento de amotinamiento en una cárcel en Quevedo, se suma a los más de 220 asesinados, perdón, no fallecidos, asesinados dentro de los centros de rehabilitación social en apenas 4 años. ¿Ustedes desde la Asamblea van a llevar adelante algún proceso de fiscalización? ¿Algún funcionario tiene que hacerse cargo alguna vez de lo que está pasando en la rehabilitación social en el país? Porque fue Romo, dijo, no es mi responsabilidad. Fue Moncayo, siempre se hizo el loco. Ahora está Alexandra Vela con el mismo relato de la señora Romo, no es responsabilidad de... ¿Quién es el responsable de la rehabilitación social en el país? Mire, mientras distraían al pueblo ecuatoriano con el show de perseguir a la revolución ciudadana, iban destruyendo la patria, desinstitucionalizando el país. Teníamos el Ministerio de Justicia, que se encargaba del manejo de las cárceles. Les invito a la reflexión, pueblo ecuatoriano. ¿Acaso tuvimos este tipo de casos durante los 10 años de la Revolución Ciudadana? Había un Estado que respondía, había un ministerio encargado de manejar las cárceles. Ahora, tienes una secretaría. Una secretaría está a cargo de las penitenciarías, de las cárceles, cuando se nos están muriendo presos, asesinados. Hay quienes dicen de forma indolente, sí, no importa, son presos, por algo están ahí. No, señores, son seres humanos también, tienen familia, tienen madres, tienen hermanas. ¿Cometieron ilícitos? Sí, pero por eso están presos, están pagando. Eso es muy distinto a que sean asesinados en una cárcel. Tienes la obligación de garantizar la vida de cualquier ser humano. Todos tenemos un legítimo derecho a la defensa, además. Y parte de esa destrucción de la patria fue la desinstitucionalización. Y hoy vemos cómo no se manejan bien las cárceles, no se da la seguridad para que los presos peligrosos no se nos vayan a fugar. Y entre bandas ahora se están matando. Adentro tienen celulares. Yo no sé, usted cuando viaja y pasa por afuera de la cárcel de La Tacunga, no hay señal en esa zona. Pero adentro los presos sí tienen celulares, mandan hasta videos. Es parte de la desinstitucionalización del país. Y sí pedimos, y hemos exhortado también desde nuestra bancada al presidente de la República que tome medidas, que tome cartas en el asunto, que haga algo, porque se nos está cayendo el país en pedazos. No es solamente la salud, no es solamente la educación, no es solamente el plan de vacunación, que por cierto, ya faltan otras vacunas como la triple, como la de polio. Podríamos tener rebrotes de nuevos virus. También tiene que preocuparse del sistema penitenciario, porque si al mismo tiempo que hay gente que está presa, que hay bandas peleándose, eso también aumenta la delincuencia en las calles, señores. Esperamos que el gobierno tome medidas y que no venga con el discurso de que Moreno nos entregó así el país. ¿Acaso usted no sabía cómo estaba el país, las condiciones del país? Sería muy irresponsable de parte del gobierno decir que la culpa ahora es de Moreno, que les entregó el país así. Ustedes que hicieron la presidencia de la República, gobiernen. Nosotros en el 2007 recibimos un país en pedazos, gobernamos. ¿Pero qué hicimos para tener fondos? Cambiamos la modalidad contractual, sí, y se dejó 80% de fondos del petróleo para el Estado ecuatoriano.
cuando antes solo se daba el 20%, y este gobierno intenta reducir los ingresos del Estado a través de la contratación petrolera, beneficiando a las empresas privadas. Si quiere reducir los fondos del Estado es porque sobra plata. Gobierne. Queremos agradecerle a la legisladora Luisa González por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Muchísimas gracias a Luisa González, asambleísta de la bancada de UNES, que ha estado con nosotros. Muy amable, asambleísta, gracias. Gracias Licenia, Alexis, un abrazo, un lindo día, gracias también a todos nuestros ciudadanos que se han conectado. Un abrazo. Abrazo también. Muy amable.